Gracias por venir esta mañana. Vamos a abrir en oración. Alan Bonillas, ¿puedes abrirnos en oración, por favor? Sí, Padre, gracias Señor por la oportunidad de estar en tu casa, en tu presencia. Te pedimos Dios que unja los labios del pastor. Ayúdanos Señor a aprender de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir esta mañana. Le agradezco su fidelidad. Esta mañana vamos a continuar nuestra serie, lo que es hasta que la muerte nos separe, comprometidos hasta el final, que hemos estado considerando estos últimos meses, basado en lo que es Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos, hablando del pueblo de Dios, vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Hemos estado tocando una serie de estudios, hemos tocado lo que es el compromiso, lo que verdaderamente quiere decir o significa el compromiso, especialmente en nuestra generación. Hablamos de cómo Dios está comprometido con su pueblo. Él es fiel en las buenas, en las malas, y eso es lo hermoso, que nosotros como pueblo de Dios podemos descansar, en lo que podemos descansar, que nuestro Dios no cambia y no falla. ¿Cuántos dicen amén? Las circunstancias pueden cambiar, la vida puede subir, la vida puede bajar. Yo he tenido etapas buenas, etapas difíciles, pero lo hermoso de la palabra de Dios y el pueblo la realidad de Dios es que Dios es fiel en las buenas y en las malas. También tocamos el estudio tercero de lo que fue Dios nos llama a un compromiso santo, no estacional, no circunstancial, sino el patrón bíblico es que Dios nos llama a ser fiel. Así como Él es fiel, Dios nos llama a ser fiel en las buenas y en las malas. El estudio número 4 hablamos de la recompensa eterna de nuestro compromiso. Estamos comprometidos hasta que la muerte nos separe, pero la Biblia nos da una esperanza, que esta vida es pasajera. Nuestro enfoque tiene que estar en lo que es la eternidad. El problema que mucha gente tristemente tira la toalla en los caminos del Señor es porque pierden el enfoque que nosotros no estamos viviendo para esta vida. Viene la eternidad. Y el viernes tuve la oportunidad de estuve en Phoenix haciendo unas cosas personales, jueves y viernes. Y estaba en un grupo de personas que no eran salvas. Estaba en un salón. Y Dios me dio la oportunidad el jueves de por lo menos presentar quién era. Mucha gente estaba diciendo quién eran, de dónde venían, cuál era su empleo. Y yo pude decir quién era y lo que yo hacía, y que era pastor. Y sabía que el momento cuando tú le dices que eres pastor, eres cristiano, en un grupo de pecadores, como que cambia la atmósfera. Todo el mundo venía hablando de su pecado, de los bares y esto, hasta que yo dije eso, como que yo dije, ok, le dije a mi esposa, le pido a Dios que Dios me dé una oportunidad de lo que es predicar, testificar. Al otro día, el viernes, tuve otra clase con el mismo grupo de gente, y una persona se me acercó, una persona que era muy bocona, hablando mucho, y me empezó a hablar, y yo le dije, hey, la eternidad viene, le dije. Le dije, yo no vivo para esta vida. Le estaba hablando, Cristo viene pronto. Y la cuestión es, ¿estás listo? Y wow, ahí le sacudí el tapete. Y fue bueno para mí, porque este es el problema. El problema es que el ser humano no quiere pensar de esto. El ser humano piensa de ahora. Oh, vamos a la cantina, vamos a emborracharnos. Pero si la vida es nada más emborracharte, la cantina y mujeres y hombres, entonces sería una triste vida. ¿Cuántos dicen amén? La vida no es nada más de esta vida. La vida es una preparación para la eternidad, para la que viene. Y esto es algo que no podemos perder de vista, ¿verdad? Entonces, el estudio número 5 fue el compromiso basado en la palabra de Dios y no nuestras emociones, ¿ok? Hablamos de lo que es el error humano. El ser humano opera bajo las influencias de nuestras emociones, y eso es un error humano. Cristo Jesús nos enseñó un ejemplo por seguir, y eso es estar comprometido independientemente de lo que sentimos. Estamos comprometidos a Dios por lo que, amén, Dios es y su palabra
usamos de ejemplo a Pedro, ¿verdad? Él le dijo a Pedro, Pedro le dijo a Jesús, aunque todos te nieguen, yo voy a ser fiel, pero cuando llegó la hora de la prueba, ay, a correr. Y, y eso es algo real. Ahora, no estamos criticando a Pedro, es más, la misma persona que me estaba buscando y pegando, me dijo, hey, si tú tuvieras una oportunidad de ser uno de los discípulos, de los 12 de los discípulos, él dijo, ¿quién te gustaría ser? Yo le dije, yo creo que Pedro. Y me dijo, ¿y por qué? Le dije, porque Pedro fue un hombre que se identifica mucho conmigo, era muy bocón, hacía errores, fracasó, falló a Cristo, regresó al Señor, fue usado por Dios. Yo me puedo identificar con Pedro y en el estudio sexto hablamos de lo que es, en el estudio número quinto hablamos de lo que fue la vida de Pedro. En el estudio número sexto hablamos de lo que es el compromiso a través de la obediencia. Ese estudio se enfocó sobre la vida de Abraham. Abraham fue un poderoso ejemplo de esto. Él no guió su vida bajo sus emociones, sino su compromiso estaba basado a la obediencia del mandato que Dios tenía en su vida, aún en el medio de la incertidumbre. El estudio número 7 hablamos de lo que es el compromiso de la disciplina personal, que Dios nos llama a ser personas disciplinadas. En Proverbios 25 hablamos como una ciudad, amén, que no tiene murallas, es una ciudad que es invadida, así es el hombre que no domina su espíritu. Y en ese estudio tratamos lo que es tratar con nuestra, amén, disciplina en cada aspecto de nuestra vida. Y después el último estudio, que no fue la semana pasada, porque yo estuve en California la semana pasada, pero fue el estudio octavo. Hablamos de lo que es el compromiso hacia la casa de Dios, ¿ok? Hablamos del valor, la importancia de la casa del Señor y cómo David nos enseña en Salmos que el deseo de él era habitar en la casa de Dios todos los días de su vida, y eso es un lugar que le va a ofrecer refugio. La casa de Dios es poderoso, la iglesia es algo sobrenatural. La Biblia dice, Jesús dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre el pueblo de Dios, la iglesia, y aprendimos que eso es mucho más que un edificio, eso es el pueblo de Dios, y la iglesia va a servirte de protección en tus vidas. Ok, vamos a entrar al estudio número 9 esta mañana. Y vamos a basar nuestro estudio número 9 en Lucas capítulo 8. Voy a leer unos versículos del versículo 1 al 3. El título, la gente que está tomando nota para esta mañana, el título de nuestro estudio es estudio número 9, nuestro compromiso a Dios a través de nuestros recursos, ¿ok? Y voy a explicar lo que quiero decir con esto. Lucas capítulo 8, esta escritura siempre me ha llamado la atención. Y honestamente, yo siendo pastor, nunca he escuchado muchos sermones basados de este texto que yo voy a hablar esta mañana. Y no sé por qué, pero es una poderosa escritura y a mí siempre me ha llamado la atención. Y la razón es porque es unas palabras que son mencionadas muy pequeñamente, muy poco, pero tienen mucha importancia. Y vamos a leer lo que Dios nos dice aquí. Lucas 8, note el versículo 1, dice, y poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. El versículo 3 es muy profundo y quiero enfocarme esta mañana en lo que Dios nos quiere enseñar a través de esas palabras. O sea, que estamos hablando de nuestro texto, o nuestro estudio, el pensamiento de estar comprometido a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Comprometido a la casa de Dios, comprometido a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios, en obediencia, amén, a través de nuestras emociones y las incertidumbres de la vida. Esta mañana quiero considerar nuestro compromiso que tenemos nosotros a Dios a través de nuestros recursos, y quiero hablar de lo que es una invitación santa que queremos considerar. Nuestra escritura nos dice algo interesante. Como dije, yo en lo personal no he escuchado muchos sermones basados en Lucas capítulo 8, versículo 3, pero me llama la atención cómo Lucas nos dice algo, un secretito, una clave aquí, de cómo el ministerio del Señor Jesús
fue establecido en la tierra para poder alcanzar a la gente. Nos dice cómo Jesús hizo lo que Él tenía que hacer de una manera específica. Ahora, cuando hablamos del ministerio de Jesús, sabemos bien que Jesús fue Dios en la carne, ¿verdad? Jesús no fue nada más un profeta. La Biblia dice que Dios tomó forma de hombre, vino, habitó en la humanidad, santo, sin pecado, y se humilló en forma de hombre a morir en la cruz por la humanidad. Y sabemos bien que Jesús fue 100% hombre, fue 100% Dios. Fue el creador del universo. La Biblia dice que Él creó el mundo entero con sus propias palabras. Y nuestra escritura aquí nos dice algo interesante que siempre a mí me llamó la atención desde que yo empecé a predicar el Evangelio, y esta escritura para mí fue de mucha referencia, de mucha influencia para mí cuando yo fui pastor en Tijuana. Estando en Tijuana, pastoreando en Tijuana, había mucha necesidad, mucha gente en necesidad, mucha gente de mucha humildad, que no tenía muchos recursos. Y nuestra escritura nos dice algo interesante, nos dice que Jesús alcanzó a gente, nosotros los conocemos como muchos de ellos los discípulos, ¿verdad? Los 12 discípulos, más también alcanzó a muchas otras gentes, iba por aldeas predicando. La Biblia nos dice que Jesús también alcanzó a mujeres. Y en esta escritura nos da el nombre específico, y esto es importante porque esto, amén, se alinea con la historia de la humanidad. Y nos dice que Jesús había tocado a diferentes mujeres, las había llamado, las había salvado. Una de ellas es María Magdalena, que la Biblia dice le habían salido espíritus malos, la había libertado, la había sanado, es más, Lucas dice, le salieron hasta 7 demonios, contaditos los demonios, ¿ok? Y esto es importante porque esta mujer aparentemente estaba, como uno dice, enchamucada. Se acerca a Jesús, Jesús la toca, la alcanza, la salva, la liberta. Después nos da otro nombre, amén, llamada Juana. Había otra mujer llamada Susana. Y la Biblia nos dice, Lucas nos dice, y habían muchas otras, hablando de mujeres, que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Ahora, esto nos da algo importante de considerar. Y nos enseña aquí que la obra de Dios fue avanzada, la obra de Jesús aquí en la tierra fue avanzada por la participación de sus seguidores, siendo hombres y mujeres. Y la Biblia nos dice, amén, que eso pasó, o sea que el ministerio del Señor Jesús tomó lugar porque personas contribuyeron a que el Evangelio o a que el ministerio de Jesús avance. Esto es interesante. La traducción del lenguaje actual en español lo pone de esta manera, el versículo 2 y versículo 3. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. O sea que aquí está Jesús. Quiero que piense de esto, porque yo creo que una de las razones por qué no escuchamos muchos sermones de esto es porque es solamente un versículo, va muy rápido y si no tiene cuidado usted puede perder el significativo de esto. Aquí está Jesús, el creador del universo, el que tuvo el poder para resucitar a Lázaro de los muertos estando 4 días muertos, el que proveyó lo que pudo reproducir los peces, el pan en el desierto, alimentó 5,000 hombres más sus esposas, 4,000 hombres en otra ocasión. O sea que Jesús aquí, el creador del universo, está aquí en la tierra. Tiene que ir de aldea en aldea en aldea para comunicar el mensaje de salvación. Y Lucas nos dice que la manera que Jesús pudo haber hecho eso fue porque mujeres lo apoyaron al Señor con sus propios recursos para que Él pueda hacer lo que Él necesitaba hacer. Ahora, eso es profundo. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús pudo optar por cualquier otra manera de avanzar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Jesús pudo haber predicado el Evangelio como Él quisiera predicarlo. ¿Por qué?
Porque Jesús era Dios. Jesús pudo usar ángeles que vayan enfrente de él, pero no los usó. Jesús usa a sus discípulos. Y lo que vemos es que Jesús, siendo Dios en la carne, por alguna dada razón, optó para permitir que gente que estaba con él ayuden al ministerio, para que esas personas con su propio dinero apoyen la obra, para que Jesús pueda ir de aldea en aldea a predicar el evangelio. Ahora, nosotros leemos la Biblia y la leemos tan rápido muchas veces que no consideramos lo práctico de esto. Para que Jesús vaya de aldea en aldea se requería dinero, se requería recursos, necesitaban hospedarse en lugares, necesitaban comer, necesitaban tener prácticos recursos para prácticos gastos de mucha gente, ¿ok? Cada persona aquí, cada familia entiende que cuando tú vas a un lugar hay gastos, ¿ok? Jueves y viernes yo tuve que ir a Phoenix, el viernes pude recoger a mi esposa, llevé mis nietas a un hotel que me estaba quedando y disfrutamos la tarde con 130 grados de calor que había, no con 110 grados de calor que había, pero hubo gastos. Yo tuve que invertir en un hotel, tuve que invertir en lo que es comida, y nos divertimos y eso fue bueno, pero cada hombre entiende que detrás de toda la diversión hay gastos. Y los gastos muchas veces vienen inesperados. Y esto es lo que Jesús nos enseña en nuestra escritura aquí. Jesús iba de aldea por aldea. Okay, nuestro enfoque es que Jesús sanó enfermo, libertó a demoniado. ¡Wow! Todo eso es bueno. Pero Lucas nos ofrece una ventana aquí que es muy poderosa y es muy crucial para que Jesús pueda complejar todo lo que él necesitaba complejar. Jesús tenía que alcanzar al pecador. Jesús tenía que ir a ciudades como fue a la ciudad de Lázaro para resucitarlo y para sanarlo, para alcanzar a Marta y María. Jesús tenía que hacer muchas cosas. Sabemos bien que en esos tiempos no había lo que era carro, avión, iban caminando, pero aún con todo había gastos de la necesidad de vivir, de comer. Y Lucas nos dice algo poderoso, todo eso pudo pasar porque habían discípulos y habían particularmente mujeres que contribuían de sus propios recursos para que Jesús pueda hacer lo que él tenía que hacer. Y esto es asombrante. ¿Por qué? Porque sabemos bien que a través de la Biblia Dios hizo lo que quiso. Si usted recuerda el pueblo de Dios, de Israel, ¿verdad? Sale de Egipto, va hacia la tierra prometida. La Biblia nos dice que ellos tenían necesidad y cómo Dios proveyó para ellos, les dio pan del cielo, maná. Salmos nos dice, Salmo 78, versículo 23, sin embargo, hablando de Dios, Dios dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo, pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. O sea que Salmo nos dice que cuando el pueblo de Dios tenía necesidad, Dios le da pan del cielo. Si usted sigue leyendo los versículos, la Biblia dice que el pueblo de Dios quiso comer carne, empezó a quejarse. Dios le dio codorniz, le dio mucha carne, hasta que le salió por las narices, la Biblia dice, que para saciarlo. O sea que esto nos dice algo poderoso. Dios no tiene ningún problema para proveer una necesidad. Y cuando el pueblo de Dios tenía hambre, Dios les dio de comer. En Primera Reyes capítulo 17 nos dice que había un hombre llamado Elías, era un profeta. Y una vez más, va a haber una hambruna, un hambre, va a venir una sequía en la tierra. Dios lo llama a Elías, le dice que vaya a un arroyo. ¿Y cómo lo alimenta en el arroyo? Dios causa que los cuervos le lleven comida a un hombre de Dios. Y eso son historias verdaderas, no son parábolas, son historias reales de cómo Dios proveyó para la necesidad de gente. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que Jesús tuvo que pagar impuestos. Aparentemente Pedro no tenía con qué pagar impuestos
Y Mateo nos dice esto, Mateo 17, versículo 27, sin embargo, Jesús dijo a Pedro, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago, echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata, tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Y fue exactamente lo que pasó. Pedro va a pescar, encuentra una moneda y él paga los impuestos. Eso es sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos mirando historias aquí, cómo Dios provee cuando tiene que proveer. Pero ahora llegamos a nuestro texto. Y ahora Lucas nos dice algo interesante, que para las necesidades que Jesús, Dios en la carne, tenía Él, para que Él pueda ir de aldea en aldea, a alcanzar al pecador y a sanar enfermos y a libertar endemoniados, la Biblia nos dice que Jesús fue apoyado por personas como nosotros. Mujeres que algunas de ellas, Lucas menciona 3 nombres de mujeres, pero él sigue diciendo, y hubo muchas más. O sea que había gente ahí, en el grupito que seguía a Jesús, mujeres ahí, que usted y yo no conocemos su nombre y en esta vida nunca las vamos a conocer. Pero Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña algo crucial, que estas mujeres, amado, participaron en contribuir para la obra del Señor. ¿Para qué? Para que Jesús sí pueda ir de aldea tras aldea a que Él cumpla su ministerio. Escuche cómo la Nueva Traducción Viviente lo pone. Lucas capítulo 8, versículo 3. Juana, la esposa de Chuza, qué nombre, ¿no? Chuza. Que Dios lo bendiga, quien sea que sea Chuza. ¿Ok? Administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. O sea que aquí está Jesús, tiene una necesidad, tiene que ir a otro pueblo, va a haber necesidades de alojamiento, va a haber necesidades de comer, va a haber necesidades, y la Biblia nos dice que gente a su alrededor, y esto es poderoso, ¿por qué? Porque Dios no los privó de hacer esto. ¿Cuántos saben que Jesús podía haber dicho, ¿saben qué, mujeres? No se preocupen, sé que tienen pocos recursos, no saquen de su cochinito, yo voy a hacer milagros, yo voy a tener mucho dinero. Jesús podía tener dinero como Él quería. En un momento tuvo que pagar impuestos, fue a pescar y encontró monedas de plata. Eso es sobrenatural. Eso quiere decir que Jesús pudo escoger cualquier otro método para avanzar su evangelio y para proveer para su mensaje de salvación, pero Jesús no hizo eso. En nuestra escritura aprendemos algo importante con respecto a lo que es el reino de Dios. El reino de Dios avanza con personas dispuestas a predicar el evangelio y también con personas dispuestas a apoyar la necesidad del evangelio. Y esto es un principio bíblico. Dios, a través de la Biblia, cuando usted hace un estudio de esto, usted entiende esto, que Dios nos invita a lo que nosotros, que podamos participar en la obra del evangelio, a que el evangelio vaya y nosotros. Usted es parte del servicio hispano, usted entiende esto. Hoy en día nosotros tenemos como servicio hispano, no nada más como iglesia, porque obviamente como iglesia tenemos cientos de iglesias, pero como iglesia es servicio hispano. Tenemos hoy un servicio en Charlotte, Norte Carolina, Riverview, Florida, y lo que es Mazatlán, México. 3 iglesias hoy que van a estar abiertas predicando el evangelio con discípulos que han salido de nuestro ministerio, y la única razón que pueden hacer lo que hacen es porque nosotros hemos participado. ¿Cuántos dicen amén? Con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y esto, amado, es un principio bíblico. Eso es exactamente lo que Lucas nos está enseñando. Jesús, Dios en la carne, pudo optar por cualquier otros medios
para proveer las necesidades del reino de Dios, de la vida, los gastos, para predicar el evangelio. Pero por alguna dada razón, él optó que seres humanos como nosotros, con necesidades, con tiempos de escaseces, con arduo trabajo, nosotros que podamos participar con nuestros recursos para avanzar el evangelio. Voy a leer unas escrituras, si usted tiene con qué notar, note esto, le voy a leer un poquito rápido porque son un poquito largas, pero les puedo dar y usted las puede estudiar en su propio tiempo. Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 4, el versículo 15 al 18. El apóstol Pablo nos toca esta revelación y después yo voy a leer 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5, ¿ok? Dos textos, Filipenses 4, versículo 1 al 18, Filipenses 4, versículo 15 al 18, y después 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Escuche lo que dice Pablo en Filipenses, versículo 15, ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco el fruto que aumente en su cuenta. Pero lo que he recibido todo y tengo por abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. O sea que Pablo les está dando un reporte aquí a la iglesia de Filipenses y les dice, cuando yo tenía que partir de Macedonia, ir a seguir haciendo lo que Dios lo llamó a hacer, que fue un apóstol, un misionero, él les dice, ustedes filipenses me ayudaron con sus dádivas, y de su ofrenda yo pude hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Ahora escucho 2 de Corintios capítulo 8 versículo 1. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Nota el lenguaje aquí. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo que hicieron, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Sé que aquí está Pablo hablando a los cristianos aquí en Corintios y les está diciendo una vez más cómo ellos participaron, y las iglesias de lo que fue, de Macedonia, participaron en una ofrenda, y note el lenguaje, de su pobreza. Sé que no está hablando de gente rica aquí, no está hablando de gente de abundancia. Pablo dice, esta gente dio de lo que ni tenían. Dieron de su pobreza, pero lo dieron de una forma alegre, rebosando, de abundante alegría. Y esto, amado, es un patrón bíblico. Escúchenme porque ahora lo voy a simplificar realmente a lo que vivimos. La Biblia nos enseña un poderoso principio de esto. Es una invitación santa que Dios de una manera sobrenatural optó por hacer. Y eso es esto. El evangelio tiene que ser predicado. ¿Cuántos dicen amén? Y para que nosotros podamos acomplejar eso, Dios nos invita, no nos obliga, pero nos invita a que nosotros hagamos lo que las mujeres en Lucas hicieron, que algunas de ellas ni conocemos sus nombres,
lo que las iglesias en Filipenses hicieron, lo que las iglesias en Macedonia hicieron. Se unían de corazón, oraban por las iglesias, pero también invertían de sus recursos para que el evangelio ahora pueda avanzar. Y esto, amado, es una invitación santa para cada uno de nosotros. Desde el día que yo conocí a Kelly cuando tenía 18 años de edad, estaba trabajando un trabajo muy, muy humilde. Nosotros nos casamos cuando teníamos 20 años de edad. Nosotros hicimos una decisión personal y fue real y fue personal. No importa cuánto Dios nos pagaba, fuera mucho o fuera poco, nosotros íbamos a honrar a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas y con evangelismo mundial. Eso quiere decir mandar una ofrenda de amor a otras iglesias para que el evangelio pueda ser. Yo he hecho eso desde que me casé, en 1993 con Kelly. Y déjeme decirle que cuando usted mira la Biblia, esto es un patrón bíblico y esto es lo que nosotros hacemos como compañerismo. Cada 6 meses, usted sabe, nosotros somos un compañerismo, las iglesias vienen, nos reunimos, tenemos una hermosa conferencia, escuchamos reporte de cómo pastores van a predicar el evangelio, pero ¿cuántos saben que nosotros no podríamos hacer lo que hacemos, al menos que hagamos lo que la Biblia nos enseña? De nosotros unir nuestro corazón y participar. ¿Sabe lo que me llama la atención? Yo estaba estudiando esta escritura, amén, esta semana. Lo que me llama la atención de Lucas capítulo 8 es que Jesús no las privó a ellas de ayudarlo. ¿Cuántos saben que Jesús pudo haberlo hecho? Jesús era Dios, Él sabía sus necesidades. Jesús pudo haberle dicho, no, si no tienen ni para los frijoles, ¿por qué me estás dando? Pero Dios no hizo eso. ¿Por qué? Porque en la Biblia entendemos algo poderoso. Dios nos permite participar en la obra de Dios, aún en el medio de nuestra necesidad. ¿Para qué? Para que tengamos parte de la obra de Dios y para también dejar que Dios nos bendiga a nosotros. Cuando tú das a la obra de Dios, tú abres tu puerta o tu vida para que Dios te bendiga. Eso es un patrón bíblico. En el libro de Marcos leemos una poderosa historia de la acción de una mujer. Un poquito largo, no lo puedo leer toda la historia. Pero en Marcos capítulo 14 la Biblia nos enseña que Jesús estaba en una ciudad llamada Betania. Y estaba sentado en la mesa de un leproso llamado Simón. Y si usted recuerda la historia, viene una mujer con un frasco de alabastro. La Biblia nos dice que era un perfume muy costoso. Y la Biblia nos dice que ella lo rompe y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Y si usted recuerda la historia, mucha gente la empezó a criticar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este perfume era muy costoso y podían haber vendido este perfume. Y Jesús hace algo poderoso. Versículo 6 de esa escritura, escuche, Marcos 14, versículo 6, escuche esto. Pero Jesús les dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí. O sea que aquí hay una mujer que da una ofrenda de amor al Señor, lo está ungiendo y mucha gente lo critica, está desperdiciando, en vez de usar ese dinero para hacer otras cosas. Pero Jesús defiende la acción de esta mujer y Jesús dice, no la molesten. En otras palabras, esta ofrenda fue para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No fue un gasto, amado. El mundo, escúchame, te va a decir, esto es un gasto, estás malgastando el dinero. Pero cuando tú ofrendas de una ofrenda, y no estoy hablando para mostrarla al mundo. Yo he habido momentos con mi esposa que hemos ofrendado de nuestra necesidad. Que cuando muchas veces tú sabes bien, híjole, esta ofrenda me va a doler. Pero cuando tú honras a Dios y la obra de Dios, cuando tú te cometes al reino de Dios, aún con tus recursos, es ahí, amado, donde ahora estás bendiciendo la obra de Dios. Y cuando tú bendices la obra de Dios, bendices a Dios. Hechos capítulo 4, vemos el comienzo de la iglesia primitiva. La Biblia nos dice, versículo 34, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras y casas las vendían
y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Está hablando de una acción aquí de la iglesia primitiva que tenía, y esto es que ellos participaron. La iglesia primitiva, escúchame, esto es mucho más que ley, requisito, es que tengo que hacerlo, no. Había algo interno. Esta gente estaba siendo salva, nacido de nuevo, muchos de ellos libertados de demonios, y en gratitud, la Biblia dice, esta gente venía, amén, y daban de sus ofrendas, y esto es un principio bíblico, esto es una invitación a nosotros poder participar en esto, de esta santa invitación. Y uno de los privilegios que yo he tenido en toda mi vida es esto, es de yo con mi esposa, y no estoy hablando de mucho dinero, estoy hablando hay veces de ser poco porque no hay mucho, pero no es tanto el monto, sino la acción. ¿Cuántos dicen amén? Es la acción. Acuérdase la viuda que dio unas modenitas. Jesucristo dijo, esta viuda dio más que todos. ¿Por qué? Porque la gente dijo Jesús, porque muchos dan de su sobra. Esta viuda dio de todo lo que tenía, y esto es un principio bíblico. Esta es una invitación. Por falta de tiempo no puedo leerlo todo, pero usted sabe, libro Malaquías, capítulo 3, Dios nos invita a venir a su casa, traer nuestros diezmos. Proverbios capítulo 3 nos enseña en el versículo 9 de honrar a Dios con nuestros bienes, con las primicias de todos nuestros frutos. Esto es una invitación santa. Dios nos da el privilegio, escuche esto, de participar en el avance de su reino mediante nuestros recursos materiales. Esto es algo que yo y mi esposa pudimos aprender de una manera muy personal en Tijuana. Yo recuerdo en Tijuana, ir a Tijuana, yo venía de Estados Unidos y había algo en mí que al principio el diablo me trataba de decir, ¿cómo vas a tomar ofrendas si esta gente no tiene ni para los frijoles? Y eso es el diablo que dice, pero ¿cuántos saben que cuando uno toma ofrenda le da una oportunidad a la gente que sea bendecida por Dios? Cuando dan de sus ofrendas, yo tenía una hermana muy querida, la hermana Inés para mí era... Wow, esta mujer fue una tremenda bendición, anciana, trabajaba todo el día en lo que era la línea, en el borde ahí de San Diego, California, y siempre me venía el miércoles en la noche fiel, y los domingos el servicio venía con su dólar a ofrendar. Siempre daba su... Llueva, truene, la hermana Inés ganaba $5 al día en ese tiempo vendiendo chicles y vendiendo manualidades. Era indígena de Michoacán, hablaba muy diferente el español, pero la hermana Inés estaba salva, nacido nueva. Esta mujer era hermosa y todos los miércoles me llegaba la ofrenda con su dólar. Aquí está, Patosito, mi ofrenda. Y cuando yo estaba yendo por un infierno, tratando con el narco, con la pobreza, con los chamucos de Tijuana, solamente lo que tenía que hacer es mirar a la izquierda. Yo estaba parado siempre en este momento y siempre miraba a la izquierda. Yo miraba a la hermana Inés con casi 70 y tantos años de edad, viniendo de los cerros, caminaba de los cerros para ser fiel a todos mis servicios, con su dólar en la ofrenda. ¿Y sabe qué? Con $1 no podía plantar iglesias. Pero esa acción, amado, me bendijo mi alma. Hace poco que acaba de morir, no sé cuántos, tenía casi 90 años, la hermana Inés. Mi hermano me dijo que acaba de fallecer. Esa mujer, hermana Inés, para mí fue un punto. Yo sé que está en la gloria con el pastor Mitchell ahora, pero esa mujer me enseñó tantas enseñanzas espirituales para mi vida de lo que Lucas nos dice. Mujeres que ni siquiera escuchamos sus nombres, pero de sus recursos, de su dinero, dieron para que Jesús, amado, pueda alcanzar a la gente. Y escúcheme, eso es algo sobrenatural. Usted quizás nunca pueda ir a otro país. Yo quizás nunca pueda ir a lo que es Ben López, ¿verdad? Los mandamos ir a Ecuador, estar unas semanas va a ir. Quizás usted nunca vaya a Ecuador, yo quizás nunca vaya a Ecuador. Pero sabe, cuando yo y mi esposa respondimos el jueves a esa ofrenda de amor y nuestros recursos fueron, nuestra vida va con Ben López a predicar el Evangelio.
Eso es lo que bíblicamente la Biblia nos enseña. Quiero dar un texto, este texto es largo, no tengo tiempo para leerlo todo. 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 12. 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 12. Pablo está hablando de este concepto. El versículo 7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Versículo 11, para que siempre puedan ser generosos. Versículo 12, entonces 2 cosas buenas resultan del ministerio de dar, ¿ok? Pablo está diciendo a los corintios aquí a esta gente, cuando ustedes dan, pasan 2 cosas. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. En otras palabras, cuando tú das para la obra de Dios, el evangelio avanza, ¿verdad? Y dice, tú causas que gente le dé gracias a Dios. ¿Sabe? Hay gente en Mazatlán hoy que le dan gracias a Dios que Roberto y Carmen fueron a predicar el evangelio en sus vidas. Esta conferencia que viene, va a venir una hermosa familia, una pareja, un matrimonio. Jóvenes sienten el llamado a predicar el evangelio. En el mundo estaban dolidos, amado. Y Dios los tocó, los salvó. Hoy en día esta pareja es una hermosa pareja, son discípulos, van a venir a las conferencias de enero, agarraron su visa. Todo eso, todo lo que Dios está haciendo en ellos, lo que va a hacer, todo está conectado. Porque nuestro servicio hispano invirtió para que ellos vayan a predicar el evangelio. Y ahora nosotros tenemos una participación de esto, y esto es algo que es santo, esto es algo divino, y esto es algo que nosotros podemos regocijarnos y participar. Quiero rápidamente cerrar con un pensamiento, concepto de esto, y esa es la bendición de nuestro compromiso al dar. Cuando nosotros nos comprometemos, yo voy a participar en esto. Sea que sea mucho dinero, poco dinero, el monto no es tanto el tema, sino es la acción. ¿Ok? Nuestra escritura nos dice algo interesante y nos dice esto en el comienzo del texto. ¿Ok? Lucas capítulo 8, versículo 1. Note lo que la Biblia dice. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Poco después de las cosas que pasaron, Jesús pudo hacer lo que Él fue llamado a hacer. ¿Por qué? Porque hubo mujeres y hubo personas que fueron comprometidos al Señor, no nada más con verbo, sino con sus bienes. Y este es el mensaje, la bendición es esta, nuestro recurso puede permitir que el evangelio avance. Y esto es poderoso, esto es lo que nos ha dado fuerza a nosotros como compañerismos. Romanos capítulo 10, sabemos esa escritura muy conocida, el apóstol Pablo nos llama a predicar el evangelio, ¿verdad? Y nos dice en el versículo 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos creen esa escritura? Pero él sigue diciendo en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. En otras palabras, el evangelio tiene que ser publicado. Si Dios te llama, tienes que obedecer y responder. ¿Cuántos dicen amén? No la juegues, obedece a Dios. Pero la Biblia nos dice esto, ¿cómo van a predicar si no son enviados? Y como dijo el pastor Gay, siempre lo ha dicho en cada conferencia, el enviar cuesta mucho dinero, el enviar cuesta muchos recursos. Pero sabe, Dios nos bendice a nosotros para que nosotros fielmente podamos bendecir a otros. Yo recuerdo un año, muchos años atrás, estaba en la iglesia de Las Vegas asistiendo al pastor Lamb. Yo recuerdo que el pastor Tom Payne, creo que lo compartí esto en mi vida, pero el pastor Payne no da muchas profecías, no da muchas palabras que yo sepa, pero un día él me llamó y me dijo, Diego, un día Dios te va a poner en una situación donde te va a bendecir de forma financiera. Y todos nos gusta eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Cáele Dios ahora.
Y en ese tiempo, escúcheme, ¿ok? En ese tiempo era un tiempo difícil para nosotros. No quiero dar muchos detalles, pero wow, era difícil. Estaba enterrado en deudas, venía arrastrando deudas de México, miles y miles y miles de dólares en deudas. Muchas deudas médicas. Y en ese entonces Dios me está diciendo, un día yo te voy a dar mucho dinero, que todavía lo estoy esperando, aleluya. No, pero esto es real para mí. Pero Él me dijo, cuando Dios te empiece a bendecir, acuérdate de evangelismo mundial, me dijo. No te olvides de dar lo que Dios te confía en ti y bendecir a otros para que otros vayan a predicar el evangelio. Yo recuerdo que esa noche hablamos junto con mi esposa, no importa lo que tengamos o lo que no, siempre vamos a dar para evangelismo mundial. Siempre voy a dar mis diezmos, siempre, porque yo sé que Dios da y Dios quita, ¿verdad? El problema es que somos seres humanos, tenemos la tendencia, tengo toda una serie aquí, una parte y ni la toqué, de la avaricia. Todos somos seres humanos y hay algo en nosotros que cuanto más tenemos, más queremos. Pero acuérdate esto, así como Dios te lo da, Dios te lo puede quitar. Yo he hablado con gente que de un día para otro han perdido. Yo tenía un amigo mío que Dios le dio miles de dólares, y de repente por ser terco y avaro, perdió $500,000 en un día. En un día. Y hablando de la situación, era porque él, cuando tenía tanto dinero, le dijo, no, Dios, yo no te voy a dar mis ofrendas, mis diezmos, yo me lo voy a disfrutar para mí. Y Dios le dijo, ándale, chiquito. El dinero viene y va. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios nos da dinero, tenemos que ser gente agradecida, tenemos que acordarnos de dónde venimos y tenemos que acordarnos ese texto que aprendimos hoy, Lucas 8. Muchas mujeres contribuían para el ministerio del Señor Jesús. Jesús pudo haber optado por otros métodos, pero Él permitió que gente tenga una parte en esto, y esto es algo sobrenatural. Eso quiere decir esto, y ya cierro con esto. Usted no tiene que tener ministerio, ser pastor, ser misionero para participar en la obra de Dios. Usted puede ser simplemente como una hermana Inés, avanzada en años, con familia inconversa, pero ella fue fiel a la casa de Dios, estaba cometida, y cada ofrenda, amado, fue fiel a ella estaba comprometida a lo que era dar ofrendas, y también, cierro con esto, ella estaba comprometida todos los jueves, ¿te acuerdas? Íbamos al tianguis, y ahí estaba mi hermana Inés, aunque llueva, truene, se paraba en la esquina parando y dando folletos para la iglesia. Y le decía a gente, vente para la iglesia, chamuquito. Porque había unos chamucos fuertes. Y sacaba la espada, yo decía, hermana Inés, la voy a dejar predicar el domingo en mi iglesia. Aleluya. Se reía, aleluya. Amén. Gracias a Dios que Dios nos deja participar en esto. Espero que esto lo haya bendecido. Vamos a ponernos de pie. Acuérdese que tenemos servicio, y tenemos servicio en español el martes. Ya estamos de regreso, yo estaba en California y Dios nos ayudó. Padre, te doy gracias, Dios, por tu mensaje. Gracias, Señor, por enseñarnos bíblicamente que podemos estar comprometidos a la obra del Señor aún a través de nuestros recursos. Yo te pido, Dios, que tú reprendas todo espíritu del devorador, toda maldición del diablo que quiere robar fruto, bendición, finanzas de nuestras vidas. Dios, bendícenos como iglesia y ayúdanos a invertir en la obra de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias.